capítulo 9, verso número 1. Proverbios capítulo 9, verso número 1. Cuando ustedes tengan esta porción de la palabra, vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Vamos a leer solamente este verso. Proverbios 9, verso número 1. Lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, mi Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno. Tu misericordia, Señor, es grande. Muchas gracias porque tú eres el que nos ha congregado en este lugar para poder, Señor, ser ministrados, Señor, en tu presencia, en tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle fuerte las palmas al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, la Biblia nos habla acerca de la sabiduría que edifica su casa. Y cuando nosotros vemos acerca de la sabiduría, podemos ver que viene a manifestar, hermano amado, la voz de Dios. Podemos ver que la sabiduría está representada en nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 1, dice la palabra en el verso número 23 y verso 24. Primera carta a los Corintios 1, verso 23 y verso 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos y como griegos, Cristo poder de Dios. Y oiga lo que dice: y sabiduría de Dios. Dice la palabra: Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que está diciendo, hermano, que la sabiduría viene a ser una expresión que enseña que en Cristo está la predicación o el evangelio, hermano, que viene de parte de Dios. Es muy importante que entendamos esto, porque si de momento decimos, hermano, Cristo es la sabiduría, allá en Proverbios capítulo 8, hermano, se podría dar una mala interpretación donde dice que la sabiduría, hermano, fue engendrada. Y hay muchos que de momento, falsas doctrinas, entre ellos los testigos de Jehová, que dicen que Cristo, hermano amado, fue engendrado por el Padre y que de momento fue creado. Entonces nosotros sabemos que Cristo, hermano, es Dios y es eterno. Y cuando la Biblia habla entonces acerca de la sabiduría, está hablando de la expresión, hermano, de la voz de Dios, de la manifestación del evangelio de Dios para cada uno de nosotros, que es lo que la palabra del Señor nos enseña en el evangelio de Juan capítulo 1, verso número 1. Dice la Biblia, Juan capítulo 1, verso número 1, dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, dice la Biblia, era Dios. Cuando la Biblia nos habla acerca del Verbo, la palabra verbo es la palabra griega 3056 de la concordancia Strong, que es la palabra logos, y logos significa predicar, significa doctrina, significa evangelio, significa palabra y significa mensaje. Entonces, cuando nosotros vemos acerca, hermano, de Cristo, que expresa, hermano, la sabiduría y que se manifiesta dentro de él la sabiduría, está hablando del mensaje divino que él trajo, hermano, a su iglesia, a su pueblo.
a cada uno de nosotros. La palabra también allá en Isaías, capítulo número 11, vaya por favor a Isaías capítulo 11, verso número 2, dice la escritura, y reposará sobre él, sobre Cristo, dice la Biblia, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, oiga esto, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová. Los 7 Espíritus de Dios que reposan sobre Cristo. Lo que dice Apocalipsis, hermano amado, capítulo 1. Donde nos habla que en Cristo, hermanos, reposan estos 7 espíritus. Pero la palabra nos está enseñando entonces que en Cristo está el espíritu de sabiduría. Entonces habla de una expresión, de una manifestación de la palabra de nuestro Dios, hermano amado, para cada uno de nosotros. Entonces, cuando ya nosotros entendemos, hermano, acerca de la sabiduría, que viene a traer una manifestación de la palabra del Señor, ya podríamos nosotros entender Proverbios capítulo 9, verso número 1, que dice, la sabiduría edificó su casa. ¿De qué está hablando? Está hablando de la edificación de la iglesia de Cristo. Pero dice la palabra, dice la Biblia, labró sus 7 columnas. Hermano, la edificación de la iglesia viene a manifestarse sobre 7 columnas que el Señor trae para edificación. Y para poder ver la iglesia de Cristo, tendríamos que ir, hermano, al libro de los Hechos, donde la iglesia primitiva fue formada. Nosotros sabemos que la iglesia de Cristo, hermano, fue formada ahí en el libro de los Hechos, a donde podemos ver que Cristo comenzó, hermano, a manifestarse sobre aquellos discípulos que creían en Él y que recibieron la promesa del Padre, que recibieron al Espíritu de Dios. La iglesia de Cristo tiene una marca, tiene una señal, que es la manifestación del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y cuando nosotros comenzamos a ver la iglesia primitiva, vaya por favor al libro de los Hechos, vemos cómo fue edificada. Y en la Biblia encontramos, hermano, la primer columna que está manifestada sobre la iglesia del Señor, la cual es la oración. Dice la palabra, Hechos capítulo número 1, verso número 14. Dice la escritura, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, dice la escritura. Todos estos, ¿de quiénes está hablando? De los apóstoles y los discípulos que, hermano, habían recibido la palabra que Jesucristo les había dado cuando Él estaba ascendiendo al cielo. La escritura, hermano, nos muestra que nuestro Señor Jesucristo les dio, hermano, una promesa. Y les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos, dice la Biblia, que le creyeron. Y creyeron, hermano, a la palabra de nuestro Señor Jesús. ¿Y saben lo que pasó? Dice la Biblia que ellos fueron, hermano amado, y entraron a ese lugar, al aposento alto, y comenzaron a orar. Dice que todos perseveraban unánimes, dice la escritura, en la oración y en el ruego. Qué importante es para la iglesia, hermano, la oración. Es una columna que va a permitir, hermano, soportar las pruebas, las luchas, las batallas que nosotros vamos a estar teniendo contra esos espíritus opositores. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, señores de las tinieblas, huestes de maldad. Hermano, nosotros tenemos que orar, tenemos que estar clamando.
Tenemos cada uno de nosotros que estar metiéndonos en oración. Uno de los fundamentos que Cristo entonces establece sobre su iglesia fue la oración, hermano, para que nosotros pudiéramos soportar la tentación. Miren lo que dice la Biblia allá en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Verso 12 y verso 13. Mateo capítulo 21, verso 12 y verso 13. El Señor establece el fundamento sobre, hermanos, su iglesia, donde está hablando acerca de la oración. Dice la Escritura: y entró Jesús en el templo de Dios. Oiga esto: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dice la Biblia. Hermano, la Biblia habla acerca del templo de Dios, que es casa de oración. Pero oiga la expresión de Jesús. Dice la Biblia en el verso 13, dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Entonces Cristo establece, hermano, su iglesia, y, hermano, pone un fundamento, pone una columna sobre su iglesia, que es la oración. Por eso nosotros tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando, porque es ahí a donde vamos a recibir las promesas de nuestro Dios. El Señor quiere enviar las promesas sobre nosotros, pero a veces cuando estamos esperando la promesa, vienen batallas, vienen luchas. Y si nosotros, hermano, no oramos, si nosotros no estamos clamando, no estamos intercediendo, el enemigo nos engaña. Y el enemigo, hermano, pone una tentación que es un deseo, hermano amado, para pecar. Y eso es lo que ha apartado a muchos creyentes. Miren, la Biblia enseña ahí mismo en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 37. Dice la Biblia que Jesús fue a orar y subió, hermano, al monte a orar. Y se llevó a 3 discípulos. Dice la palabra, verso 37, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que es Jacobo y Juan, dice la palabra, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor les dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice la Escritura. Entonces, hermano amado, el Señor les pidió que ellos oraran para que no entraran en tentación. La tentación es la incitación del enemigo para caer en el pecado. Él comienza a provocarte a poner un deseo en la carne para pecar. Una tentación es una prueba de la carne para que, hermano, lleguemos a pecar. Recuerde que el enemigo es el que tienta. Dios prueba. Dios te va a probar para fortalecer en tu fe. Pero dice la Biblia que Dios no puede tentar a nadie. Aunque la tentación es una prueba, pero esta tentación es, hermano, el poner un deseo al pecado.
Dios no te va a poner un deseo para que tú peques. Dios, hermano amado, cuando Él va a probar a alguien, Él no lo va a hacer por medio del pecado. No. El Señor podrá poner una necesidad económica para ver qué hay en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que Él llevó al desierto al pueblo que liberó de Egipto, para ver qué había en el corazón de su pueblo. Pero el enemigo, entonces, que el Señor lo reprenda, es el que va a poner la tentación en nosotros. Y si la iglesia no ora, si la iglesia no intercede, la iglesia, hermano, va a caer en esa provocación del enemigo. Nuestro Señor Jesús, entonces, lo que Él quería, que la iglesia, que sus discípulos clamaran, que oraran, hermano amado, para que ellos fueran libres de esa provocación del enemigo. Una iglesia que ora no peca, hermano. ¿Por qué caen en pecado los hermanos? La iglesia, porque no oran, hermano. Es necesario que nosotros levantemos, hermano, esa columna que esté fortaleciendo a la iglesia. Y no solamente aquí en la iglesia, en tu casa. Porque muchas de las veces hay problemas en los matrimonios, porque, hermano, no oran. Ahí en las familias no oran, hermano, no buscan a Dios. Y es por eso que a veces, hermano, en el matrimonio, uno, ya sea el varón o sea la mujer, llegan a fallar, llegan a pecar, porque no hay oración. De momento nos conformamos con estar en la iglesia, y si se oró en la iglesia, bien, y si no, pues bueno, hermano, estamos confiados. Y es por eso que el enemigo llega y pone tentación sobre los hogares, sobre los hijos de Dios, sobre el pueblo de Dios. Pero si el pueblo de Dios, hermano amado, intercede, ora, clama, como lo hacía la iglesia primitiva, hermano, el poder de Dios se va a manifestar sobre ellos. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. La iglesia primitiva, entonces, dice la Biblia que ellos perseveraban en la oración y en el ruego. Ellos perseveraban, hermano, en la oración y en el ruego, dice la Escritura. Ellos estaban entonces, hermano, clamando, orando y clamando. ¿Qué era lo que ellos pedían? Ellos estaban esperando la promesa que el Señor les había hecho, que recibirían, hermano amado, el poder cuando el Espíritu Santo se manifestara sobre ellos. Y ellos estaban, hermano, buscando con anhelo, con deseo, esa manifestación del Espíritu Santo en su vida. Y cuando ellos reciben la manifestación del Espíritu Santo, ellos sabían, hermano, lo importante que era orar. Ellos ya no dejaron de orar. Ellos tenían la respuesta. Cuando había luchas, cuando había batallas, ellos empezaban a orar, dice la Biblia. Mire lo que dice la Escritura en el capítulo número 4 del libro de los Hechos. Capítulo número 4, verso 23. Dice la palabra del Señor que de momento a Pedro y a Juan los metieron, hermano, ahí en la cárcel, y empezaron, hermano amado, a prohibirles a ellos que predicaran en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero dice la Escritura que ellos llegaron con los discípulos, y dice la palabra, verso 23, Hechos capítulo 4, verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Oiga lo que está haciendo la iglesia, porque yo quiero que la iglesia en este lugar entienda, hermano amado. Dice la palabra que Pedro y Juan, después de que a ellos los liberaron, que habían estado en la cárcel, les habían prohibido que predicaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que le contaron a la iglesia. Y la iglesia, cuando escuchó
lo que ellos les habían dicho, dice la palabra que todos, oiga esto, alzaron la voz unánimes a nuestro Dios. Alzaron unánimes la voz a Dios. Todos, hermano, empezaron a orar, empezaron a clamar delante del Señor. ¿Cuál fue la oración de ellos? Aquí lo dice la Biblia, diciendo: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué estaban diciendo? Tú eres el Todopoderoso. Ellos estaban declarando el poder de Dios en su oración. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. A ellos les estaban prohibiendo que hablaran en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se quedaron cruzados de manos? No, todos se unieron en un clamor y empezaron a decirle al Dios Todopoderoso lo que estaba sucediendo. Nos están amenazando, nos están prohibiendo que nosotros prediquemos en el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia, hermano amado, verso 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué era lo que ellos, hermanos, sabían de la oración? Ellos sabían que la oración tenía el poder. Cuando ellos clamaron, el Espíritu Santo se manifestó en ellos, y ahora que estaban, hermanos, en esa batalla, en esa lucha, volvieron a clamar, y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino y los llenó a todos. Iglesia, tienes que clamar, tienes que orar, tienes que buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Él es tu fortaleza. ¿Por qué la iglesia está débil? Porque no ora, hermano. Porque muchas de las veces cae en tentación, cae en pecado, porque no ora, porque no busca la presencia del Señor. La iglesia tiene que tener la columna de la oración. Tiene que estar siendo edificada por medio de la oración. Tenemos que levantar, hermano amado, una oración, un clamor en este lugar. Que haya un grupo de intercesión. La Biblia dice que era toda la iglesia. Qué bueno sería que aquí fuera toda la iglesia. Usted recuerda que también cuando a Pedro, hermano, lo habían encarcelado, dice la Biblia, que a él, hermano, lo habían encarcelado porque también querían, hermano, matarlo a él. Y dice la Biblia que un ángel lo sacó de la cárcel. Pedro de momento pensó que era una visión. Cuando él se encuentra en la calle, ya está libre, hermano. Y dice la Escritura que fue al lugar donde estaban reunidos la iglesia del Señor. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice que estaban orando. Ellos estaban clamando, estaban orando. Mientras la iglesia está orando, sus siervos están siendo, hermano, libres para poder predicar la palabra de nuestro Dios, para poder hablar del evangelio del Señor. ¿Cuántos de ustedes están orando por su pastor, hermano? Es importante que clamen, que oren. El apóstol Pablo le pedía a la iglesia que oraran por él, que clamaran por él, para que el poder de Dios se manifestara en la palabra, hermano amado. Es necesario que nosotros como iglesia podamos ser edificados, que podamos tener, hermano, la columna de la oración, que pueda esta iglesia estar resistiendo todo ataque del enemigo por medio de la oración.
La oración poderosa que hace descender, hermano amado, el Espíritu de Dios sobre nosotros para fortalecernos, para darle a nuestro espíritu el poder y así vencer a toda potestad que se levanta en contra de la iglesia del Señor. Dele fuerte las palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Dice la palabra en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, nos enseña, hermano, la segunda columna de la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice la escritura, estaban todos unánimes juntos. Oiga esto. Dice la escritura primero que perseveraban en la oración. Todos estaban orando. Pero ahora dice la palabra que ellos estaban todos unánimes juntos. La segunda columna es la oración. Ahora, es importante que nosotros entendamos esta palabra. Porque, hermano, ¿cómo vamos a llegar nosotros a la unidad? Es necesario que hagamos lo que hizo 100 personas, 1000 personas, 10,000 personas. La gente no va a manifestar una unidad. Miren lo que, hermano, sucedió en ellos, porque dice la escritura, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y dice juntos. La palabra unánimes es la palabra griega 3661 de la concordancia Strong, que es homotsumadón, que significa acuerdo y significa común. Eso quiere decir que ellos, hermano amado, todos estaban de acuerdo. Oiga esto. Para llegar a la unidad, ellos estaban, dice la Biblia, de acuerdo. El estar de acuerdo va a permitir que nosotros alcancemos la unidad. Aquí podemos haber, hermanos, 100 personas, pero si nosotros 100 no estamos de acuerdo, no tenemos unidad dentro de la iglesia. La iglesia primitiva, ellos, dice la escritura, estaban de acuerdo. Estaban todos unánimes, estaban todos de acuerdo. Y dice que estaban juntos. La palabra juntos es la palabra griega 846 de la concordancia Strong, que es autos, que significa uno mismo. Quiere decir que ellos se hicieron, hermano, uno, una sola persona. Ellos todos estaban de acuerdo, se hicieron uno. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros, hermano, manifestemos como iglesia. ¿Por qué? ¿Qué dice el Salmo 133? Miren lo que dice la Biblia. Salmo 133, verso número 1. Dice la palabra de nuestro Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oiga, dice la palabra que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 3, la última parte, dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde va a enviar el Señor? Hermano, a donde hay una unidad, a donde todos están de acuerdo. Dice la escritura que ellos habitan, y esa palabra habitar tiene que ver, hermano, con estar en un solo lugar, en la presencia de Dios. El poder vivir, hermano, dentro de la presencia del Señor.
en la habitación de Dios. Pero dice la Escritura que ellos, hermano, habitaban juntos. Es decir, estaban dentro de un solo cuerpo. La iglesia que recibe bendición y la iglesia que recibe vida eterna es la iglesia que está formando un solo cuerpo. Recuerde que Cristo tiene un solo cuerpo. Para poder estar en el cuerpo de Cristo, tenemos todos que estar de acuerdo. Tenemos que integrarnos, meternos, hermano, en el cuerpo del Señor Jesús, que es su iglesia. Allí, hermano, en el cuerpo del Señor Jesús no hay diferencias, ahí no hay enemistades, ahí no hay críticas. Le estoy hablando del cuerpo del Señor, de aquel cuerpo que fue santificado, de aquel cuerpo, hermano amado, que ahora ya ha entregado su voluntad, que ha sido perfeccionado, que ha llegado a la unidad de la fe, hermano amado, que tiene la mente de Cristo. Ese cuerpo es el que está bien unido y es ahí a donde el Señor envía su bendición y envía la vida eterna. No todos los que se congregan son cuerpo de Cristo. No todos los que se congregan son iglesia del Señor. Que quisiéramos, hermano amado, que todos fueran iglesia, que todos fueran cuerpo del Señor. Por eso nosotros, para poder entrar al cuerpo del Señor, tenemos que estar de acuerdo. No se puede entrar a la habitación del Señor sin santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. El que se presenta delante del Señor tiene que ser santo, hermano, como Él es santo, dice la Escritura. Si yo quiero recibir la bendición y la vida eterna, tengo que, hermano, estar de acuerdo con usted. Tengo que manifestar el amor de Dios para que yo pueda ser integrado dentro de ese cuerpo y estar, hermano, en la habitación del Señor. La iglesia de nuestro Señor Jesús estaba unida en un principio, hermano amado. Esta iglesia, dice la Biblia, que ellos estaban de acuerdo. Volvamos al libro de los Hechos. Y mire la unidad de esta iglesia en el capítulo número 4. Hechos capítulo 4, verso 32. Dice la Biblia: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba bien unida. Estaban todos de acuerdo, y dice la Escritura que eran de un solo corazón y un alma. ¿Sabe que, hermano, ellos tenían los mismos sentimientos de amor de Dios dentro de su vida? Ahí no había diferencias, como le decía hace un momento. Ahí no había enemistades. Ahí no había, hermano, odio. Ahí no había crítica. Ahí había amor entre ellos. Mire qué tremendo, hermano. Tenían todas las cosas en común. Dice la Biblia que los que tenían posesiones, hermano, ellos las vendían, le entregaban a los pies de los apóstoles, y dice que, hermano, se les repartía a aquellos que tenían necesidad. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendieron que era un cuerpo. Y ellos, hermano, si alguien del cuerpo se dolía, todos se dolían. Si alguien del cuerpo pasaba necesidad, hermano, todos veían la forma de poder ayudarle. Esto es lo que le falta a la iglesia: la unidad. La iglesia necesita estar de acuerdo. Mire que a veces la iglesia no están de acuerdo ni con el pastor.
El pastor enseña, el pastor predica, el pastor, hermano, exhorta con la palabra. Pero hay muchos que dicen, yo no estoy de acuerdo con eso que está enseñando. Eso sí yo no lo creo. La Biblia dice que la iglesia primitiva, que era multitudes, todos los que habían creído eran de un corazón y un alma. Todos, hermano, manifestaron esa unidad. Ahí no había críticas. Ahí no había enemistades entre ellos. Esa iglesia, hermano amado, que Cristo formó en un principio, fue edificada dentro de la unidad. Dice la palabra de nuestro Dios, volviendo a Hechos capítulo 2. Entonces, dice la Biblia que ellos estaban todos unánimes, estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, no solamente algunos, no solamente los líderes son llenos del Espíritu Santo. Aquí dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había una unidad, hermano. La unidad hace que nosotros recibamos, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Pero si yo no estoy viviendo en la unidad del cuerpo de Cristo, entonces no estoy siendo lleno. El Señor está llenando a aquellos que están dentro del cuerpo. Tal vez estamos en la iglesia, pero hermano, no estamos adentro del cuerpo, estamos afuera. Usted recuerda que el tabernáculo fue formado por atrio, por lugar santo y lugar santísimo. No todos entraban al lugar santísimo. Podrían llegar al atrio, pero hermano, al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote ahora, hermano amado, para nosotros es Cristo. Y Cristo, su iglesia, su cuerpo, es el que puede estar ahí en el lugar santísimo. Nosotros tenemos que estar dentro del cuerpo de Cristo, el sumo sacerdote, para que podamos estar en el lugar santísimo. Si no estamos integrados al cuerpo de Cristo, no podemos nosotros entrar, hermano amado, al lugar santísimo. La iglesia entonces tiene que tener la columna de la unidad. Ahora, dice la Biblia también en el verso 42 de aquí de Hechos capítulo 2, verso 42, dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. La tercera columna es, hermano amado, la palabra revelada, que es la doctrina de nuestro Señor Jesús. Esa doctrina es la que tiene que estar sobre la iglesia. La iglesia tiene que tener la doctrina de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra allá en la segunda carta del apóstol Juan, segunda carta del apóstol Juan, capítulo número 1, verso 9. Segunda carta del apóstol Juan, verso 9, dice la escritura: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre
y al Hijo, dice la Escritura. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. La iglesia, hermano, de Cristo tiene su doctrina. Por eso dice la palabra que la iglesia primitiva perseveraban todos en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, hermano, es la doctrina del evangelio de nuestro Señor Jesús. Se refiere a los mandamientos que el Señor estableció, hermano amado, para que ellos los enseñaran a los discípulos, a los que iban a creer por la palabra de ellos. La Biblia entonces nos está diciendo que el que, hermano, no tiene la doctrina de Cristo, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Nosotros no podemos, como iglesia de Cristo, permitir que alguien venga con otra doctrina y quiera, hermano, enseñarla en esta casa. La doctrina de nuestro Señor Jesús es la única que se tiene que estar enseñando dentro de la iglesia. La iglesia tiene que tener el conocimiento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia allá en la primera carta a Timoteo, primer carta a Timoteo, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La Biblia enseña que nosotros, hermano amado, tenemos que enseñar solamente la sana doctrina de nuestro Señor Jesús. La sana doctrina que va a manifestar la fe en nosotros, donde nosotros, hermano amado, la estamos poniendo por obra. Porque hay gente que va a venir solamente a querer, hermano, contender, dice la palabra, que ellos de momento están envanecidos, nada saben, pero ellos lo que quieren es contiendas de palabras, y de las cuales, dice la Escritura, surgen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces hay gente que tiene el evangelio por negocio, y eso es lo que dice la Biblia. A esos tenemos que evitar. A esos tenemos nosotros que rechazar. No tenemos que decirles bienvenidos. Nosotros tenemos que enseñar la sana doctrina de la palabra, y la iglesia tiene que ser edificada bajo esa sana doctrina. Dice la Biblia, ahí mismo en la carta a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo que, hermano, en los tiempos finales muchos iban a dejar la sana doctrina
y se iban a volver, hermano, a las fábulas conforme a sus propios deseos de la carne. Ellos ya no iban a querer escuchar la verdad, sino iban a querer escuchar lo que su corazón deseaba. Hay ministros que le predican a la iglesia lo que la iglesia quiere oír. Y a la iglesia le gusta que le digan que va a ser próspera, que va a ser bendecida. Quieren que profeticen sobre ellos. Una ocasión un joven se acercó conmigo y decía: dígale a la profeta qué dice Dios de mí. Le digo: ¿Cómo? ¿Qué dices? Sí, ¿qué dice Dios de mí? Yo te voy a decir qué dice Dios: que te congregues. Porque, hermano amado, muchas veces quieren oír una palabra que les digan: Dios dice que tú vas a ser un gran profeta, que vas a ser un gran pastor, y ni siquiera se congregan, hermano. Nosotros tenemos que dar la palabra de Dios, no lo que la gente quiere oír. La gente quiere escuchar, hermano amado, que los estén exaltando. Y mire que he tenido yo muchos problemas dentro de esta casa, porque a veces, hermano, les han profetizado cosas, pero, hermano amado, no se cumplen porque no hay un compromiso con Dios. Pero me profetizaron que yo voy a ser el apóstol, que yo voy a ser el profeta del ministerio. Pero si ni siquiera te congregas, ni siquiera buscas a Dios, ni siquiera oras, ni lees la palabra, ¿cómo quieres, hermano amado, escuchar palabra de Dios que sea, hermano, lo que tus oídos quieren oír? El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo que esa sería una lucha en el último tiempo. A nadie le gusta la sana doctrina, porque la sana doctrina, la Biblia enseña que redarguye. La sana doctrina reprende. La sana doctrina exhorta, dice la Biblia. Y a veces la iglesia no le gusta que la exhorten. No le gusta, hermano amado, que de momento el Señor la reprenda. Eso no le gusta. Cuando viene una palabra fuerte, dura, hermano, muchos se molestan. Hay quienes dejan de venir a la iglesia porque no quieren escuchar la palabra. Hay quienes dicen: es que solamente maltratar y maltratar a la iglesia. Hermano, el Dios Todopoderoso nos habla dentro de su palabra y nos enseña que la sana doctrina es para redarguir, para reprender, para exhortar, dice la Escritura. Esto es lo que va a preparar a la iglesia para el día del arrebatamiento. Si la iglesia no se arrepiente de su pecado, si la iglesia no lava sus vestiduras, si la iglesia no busca a Dios, si la iglesia no se santifica, la iglesia nunca será arrebatada, hermano. El evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo, es la que nos va a ayudar a nosotros para poder estar preparados para el gran día de la venida del Señor. Nuestro Señor dio una orden allá en el evangelio de Mateo. Uno de los últimos mandamientos que el Señor estableció, dice la Escritura, Mateo 28, verso 19. El Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, adoctrinen, está diciendo el Señor, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la Escritura. Vayan y adoctrinen, hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. La doctrina de Cristo, los mandamientos de Cristo, hermano amado, tienen que estar sobre el creyente. El que ha creído en el Señor Jesús tiene que ser adoctrinado.
necesitamos nosotros adoctrinar por medio de la palabra, enseñar por medio de la palabra. Esa es una columna fuerte, donde hay palabra revelada, donde hay sana doctrina. Hermano, la iglesia está fortalecida. La iglesia no será engañada por esos espíritus de demonios que traen falsas doctrinas y que quieren, hermano, seducir a la iglesia para pecar y alejarla del camino del Señor. Donde hay palabra revelada, hermano amado, está Cristo y está el Padre manifestado, dice la Escritura. Denle fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. Rápidamente, vayamos, hermano amado, a la cuarta columna. La cuarta columna que nosotros vemos sobre la iglesia de Cristo está allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 47. Hechos capítulo 2, verso 47. Dice la Biblia, desde el 46 leemos: perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice la Escritura que la iglesia primitiva, ellos, hermano, alababan a Dios. La alabanza es una columna muy importante dentro de la iglesia. Una alabanza, hermano, poderosa. Es una alabanza que, hermano, abre cárceles espirituales. Es una alabanza que rompe cadenas de las cuales, hermano, están atando a un pueblo que está todavía, hermano, bajo el yugo del enemigo. Dice la Escritura que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben por qué? Porque esa alabanza era poderosa. Y esa alabanza, cuando se ministraba en el templo, hermano amado, esa alabanza rompía cadenas, yugos. Y hermano, muchos eran atraídos hacia la presencia de Dios, donde por medio de la alabanza el Señor, hermano, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Biblia habla que esa iglesia primitiva empezó a crecer, hermano amado. Primero se convirtieron 3,000 en un solo mensaje de Pedro. Después se convirtieron 5,000 en un mensaje, dice la Biblia, que sin contar mujeres y niños. Imagínense, ya llevamos 8,000 de una iglesia. Y dice la Biblia que el Señor añadía y añadía los que iban a ser salvos. Cada día que ellos buscaban la presencia del Señor y alababan al Señor, ellos, hermano, recibían de parte del Señor una añadidura de aquellos creyentes que iban a ser salvos. Una alabanza poderosa, hermano amado. Ellos sabían que la alabanza venía a manifestar, hermano, el poder de Dios. La Biblia dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Yo veía en algunos significados, hermano amado, en los cuales veía que habla acerca de enfermos. Entonces quiere decir que de momento cuando ellos alababan a Dios también, hermano, el Señor sanaba a muchos enfermos. Y eran añadidos a la iglesia los que iban a ser salvos. Una iglesia poderosa. La iglesia necesita la alabanza poderosa. Una alabanza, hermano amado, como la que vemos en la Biblia de Pablo y Silas. Allá, hermano amado, vamos a ver este pasaje en Hechos capítulo 16. Verso 25 y verso 26. Dice la palabra que a Pablo y a Silas los habían metido a la cárcel, hermano amado,
por predicar la palabra de nuestro Dios. Pero dice la Biblia, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y dice la Escritura, y los presos los oían. Los presos que estaban escuchando la alabanza que estaba expresando Pablo y Silas. Y ellos estaban alabando, hermano amado. Y dice la Escritura, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, dice la Escritura. Una alabanza tan poderosa que estremeció, hermano amado, con un terremoto, estremeció los cimientos de la cárcel, dice la Escritura. ¿Cuál fue la promesa de nuestro Señor Jesús? Cuando Él establece su iglesia, Él dice, hermano amado, que el reino de las tinieblas, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. La iglesia de Cristo, cuando comienza a alabar, hermano, al Dios Todopoderoso, hermano, los cimientos del Hades, los cimientos donde están las cárceles espirituales, son estremecidos, hermano, por el poder de Dios. El poder de la alabanza hace que muchos que están en cárceles espirituales sean libres, que muchos que están en cadenas, hermano, de opresión, sean libres por el poder de la alabanza. Por eso usted alabe al Dios Todopoderoso, porque cuando alaba al Señor con convicción, hermano, todos aquellos que están bajo yugos, hermano amado, son libres. El Cristo glorioso viene a libertarlos, porque Él es el Todopoderoso. Dele fuerte las palmas al Señor, aleluya. La alabanza tiene que estar sobre cada uno de nosotros. Es, hermano, una de las columnas muy fuertes. Número uno, hablábamos de la oración. Número dos, hablábamos, hermano, de la unidad. Estar todos de acuerdo, con un mismo corazón, con una misma alma. Número tres, hablábamos, hermano, acerca de la palabra revelada, la doctrina de nuestro Señor Jesús. Número cuatro, la alabanza. Esa alabanza poderosa tiene que estar sobre la iglesia. Número cinco, rápidamente. La Biblia nos habla allá en Hechos capítulo 4 y nos enseña, hermano amado, en el verso 34, Hechos 4, verso 34, dice la Escritura, así que no había, verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué fue lo que trajo? Una ofrenda, hermano amado. Una iglesia poderosa, una iglesia que es edificada, tiene la columna, hermano, de las ofrendas. No puede haber un crecimiento en una iglesia si no hay, hermanos, ofrendas y diezmos. Porque eso viene a edificar, hermano, la obra del Señor. ¿Cómo fue que el Señor Jesús sostuvo su ministerio? La Biblia dice que Jesús fue carpintero, al igual que José.
Y así le conocían a Jesús, como el carpintero. Pero como Jesús predicó la palabra sobre diferentes lugares, hermano amado, ¿cómo fue de que Él llevó el mensaje en diferentes aldeas? ¿Será que de momento tenía que estar trabajando y haciendo, hermano, algunas mesas, algunas sillas para recibir de momento el sustento y después irse a predicar? La Biblia menciona en Lucas capítulo 8 cómo Jesús sostuvo su ministerio. Lucas capítulo 8. Dice la escritura, verso número 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. No solamente Jesús, sino también los 12 discípulos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades. María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían, dice la Biblia, de sus bienes. Oiga esto. Ellas, las mujeres, dice la Biblia, le servían de sus bienes. ¿Sabe que Jesús, hermano, sostuvo su ministerio porque las mujeres eran, hermano amado, las que estuvieron ofrendando para que ellos juntamente con Jesús pudieran predicar el evangelio del Señor? La Biblia muestra que había un tesorero. ¿Cómo se llama el tesorero que tenía Jesús? Judas. Si había tesorero, era porque había ofrenda. ¿O usted qué cree? ¿Que había tesorero nada más, hermano amado, sin ofrenda? Si había tesorero, es porque ofrendaban. Aquella mujer que de momento derramó un perfume muy caro a los pies del Señor, Judas se molestó. ¿Por qué tanto desperdicio?, dijo Judas. Pero la Biblia dice que él lo hacía porque en su corazón había avaricia, y él lo que quería era el dinero de esa ofrenda, de ese perfume, porque él decía, lo deberíamos de repartir a los pobres. Pero hermano, él lo decía porque era avaro, dice la escritura. Pero vemos en la Biblia entonces que el ministerio de nuestro Señor Jesús y de los 12 apóstoles, cuando ellos predicaban el evangelio, que iban sobre diferentes ciudades, aldeas, hermano, anunciando el evangelio del reino, era sostenido por las ofrendas de aquellas mujeres que de momento habían sido sanas y que habían sido liberadas. Ciertamente Dios, hermano amado, nuestro Señor Jesús, como Dios, hermano, Él manifestaba siempre su poder también. Había necesidad, multiplicaba los panes, multiplicaba los peces. Cuando le cobraron impuesto, mandó a Pedro, hermano, a que sacara por ahí 2 monedas de 2 peces, y con eso pagó el impuesto. Una ocasión echaron en una ofrenda, hermano, por ahí unas fichas de refresco, y le dije a un hermano, vaya a comprar por favor algo a la tienda. Y ahí, hermano, cuando él ve y dice, ¿y esto qué? Pues bueno, eso es lo que echaron en la ofrenda, vaya y compre algo. No, pues eso me lo van a regresar, eso no vale. Tiene razón. Otra hermana decía, y bueno, ¿y cómo entonces vamos a ir a comprar material? ¿Por fe? No nos lo van a dar nada más. Hay que llevar dinero. Una iglesia, para poder ser edificada,
Es una iglesia que debe de tener, hermano, los cimientos que el Señor Jesús ha establecido, ofrendas y diezmos. ¿Cómo se sostuvo el ministerio apostólico de Pablo? Muchos tienen, hermano amado, a que Pablo trabajaba y que Pablo hacía casas de campaña, y de momento tienen eso en la mente. Eso se lo dijo a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto le empezó a reprochar a Pablo que ellos le daban a él dinero, y de momento dijo: yo ya no les voy a recibir nada a ustedes, voy a gastar lo que es mío para no serles carga a ustedes. Pero el ministerio de Pablo, mire quién lo sostenía. Vayamos por favor, hermano amado, allá Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso número 10. Dice la Biblia: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estaba solícito, estaba necesitado, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Quién sostenía el ministerio de Pablo? Las iglesias. Hermano, las iglesias sostenían el ministerio de Pablo. La iglesia de Filipo era una de las que enviaban. La de Macedonia era una iglesia que de momento la Biblia menciona que era pobre. Había mucha necesidad, pero ellos querían, le rogaron, dice, que les permitieran ayudar. La iglesia de Filipo fue una iglesia que estuvo ayudando mucho en el ministerio apostólico, pero dice la palabra, de momento dice la Biblia en el verso número 15: oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. De momento ellos, pero sí tenía ayuda de las otras iglesias también, que en un momento lo dejaban y no le enviaban ayuda, y allá, hermano, había necesidad de momento en la que pasaba Pablo, pero sabemos que él fue enseñado por el Señor. Y ese verso que todos nosotros sabemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo lo dijo en medio de la necesidad económica. Ese es un pasaje que nos muestra la necesidad que él pasaba en el ministerio. Pero él, hermano, sabía que Dios estaba con él. Y pasaba necesidades, y a veces tenía todo, tenía abundancia, y a veces tenía escasez. Pero dice la Biblia que él fue enseñado. Sabemos que Dios es el que va a comenzar, hermano amado, a bendecir de una forma especial, para que podamos predicar el evangelio, hermano amado, en las diferentes naciones de la tierra, y llevar ese evangelio de Cristo. Pero para eso se requiere, hermano, una iglesia sólida en finanzas. ¿Cómo podríamos enviar misioneros a predicar el evangelio sin, hermano, ayudarles a ellos económicamente? No vamos a dejar sus familias desamparadas.
tendríamos que solventar gastos de sus hogares también y de ellos como ministros. La iglesia que empezó a extenderse, la iglesia, hermano, de los apóstoles, empezó a crecer, a expandirse. Y de esta forma, ellos, las iglesias, cubrían los gastos misioneros de Pablo y de los otros apóstoles. Así como lo vemos en la Biblia, que cubrían de Jesús y de los apóstoles que estaban con él. Rápidamente, déjeme darle, hermano amado, las otras dos columnas. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, dice la palabra. La iglesia que había crecido, hermano, necesitaba ahora diáconos, servidores. Una iglesia que está siendo edificada debe de tener servidores, los cuales estén trabajando a la par de los apóstoles, de los pastores. Ellos no podían hacer todo, dice la Biblia. Los apóstoles, ya había crecido el número, hermano, y ellos no podían con todo. Ellos tenían que meterse en la oración, en la predicación, y, hermano, todavía llegar y hacer la labor dentro de la iglesia. Hablando del servicio de las mesas, no quiere decir que solamente era darles comida, no, sino estarlos atendiendo a ellos en las necesidades diarias. Había enfermos, tenían que ser ministrados. Había problemas, tenían, hermano, que ser solucionados. Ellos no podían con todo. Por eso llamaron, dice la Biblia, a aquellos diáconos, 7 diáconos, los cuales, dice la Escritura, que tenían que estar llenos del Espíritu Santo, tenían que ser varones de buen testimonio, tenían que tener sabiduría. Y dice la palabra, verso 5: agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oiga esto. Usted recuerda que la Biblia menciona, hermano, que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos por la alabanza. Pero ahora dice que después del diaconado, dice la palabra, hermano amado, verso 7: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Los apóstoles no podían con todo. Se tuvo que llamar diáconos, servidores. Y ellos, al igual que los apóstoles, predicaban la palabra. Ministraban, hermano, de tal forma que se multiplicó y creció el gran número de discípulos. La labor se tiene que hacer, hermano amado, en toda la iglesia, con aquellos que verdaderamente quieran estar sirviendo dentro de la obra del Señor. Dice la Escritura que Esteban era lleno del Espíritu Santo, de tal forma que dice el verso 8: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces él era diácono, y no era de que estaba sirviendo mesa solamente, sino dice la palabra, hermano, que Esteban estaba lleno de gracia, de poder, y hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces, él estaba ministrando bajo el poder de Dios.
Por eso yo le decía, había muchos enfermos, los sanaban, hermano. Cualquier necesidad que había, ahí estaban ellos. Los diáconos fueron parte importante dentro del crecimiento de la iglesia. De tal forma que la Biblia enseña que cuando hubo la persecución, dice la palabra que Felipe y todos aquellos hermanos amados de la iglesia iban por todas partes predicando el evangelio del Señor. Tenemos que predicar el evangelio de Cristo, iglesia. Para la multiplicación de la iglesia no es solamente el pastor quien tiene que predicar, todos, hermano amado, porque todos somos siervos del Señor, servidores del Señor. El Espíritu Santo nos ha llenado a todos. Todos tenemos al Espíritu Santo. Lo que hace falta es hablar, declarar la palabra para que haya un crecimiento. Por eso dice la Biblia que cuando ellos, hermano amado, fueron llamados, dice la Escritura, los apóstoles les impusieron las manos y dice la palabra que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Porque hubo una labor ya donde, hermano, se suplía toda necesidad. Los apóstoles no podían estar en todos lugares. ¿Se imagina? Multitudes, que fue algo que le sucedió también, hermano amado, a Moisés. Algo que le pasó a Moisés. Porque la Biblia menciona que también era una gran multitud que salía, hermano amado, de Egipto. De tal forma que Moisés se presentaba delante del pueblo durante todo el día y venían y así era todos los días. Hasta que su suegro llegó y, hermano, lo exhortó. De esa forma no les vas a durar mucho tiempo. Tienes que poner gente que esté atendiendo cada caso. Poner gente de tal forma que cubra cierta cantidad y ellos tienen que ministrarles. Y dice la palabra que, hermano, Moisés hizo conforme a lo que su suegro le había aconsejado. Y fue algo muy bueno. Entonces uno no puede con todo. Necesitamos, hermano, para un crecimiento necesitamos la ayuda de todos. La multiplicación de la iglesia se va a dar cuando todos trabajemos. ¿Por qué no hemos llenado esta casa? Nos hace falta el verdadero diaconado dentro de la iglesia. El diaconado no tiene que ver solamente con que, hermano, se barra la iglesia, se arreglen las sillas. A veces los diáconos hay que estarlos, hermano, ahí aconsejando qué es lo que tienen que hacer, exhortándoles. Los diáconos tienen que estar activos, tienen que estar trabajando, tienen que estar, hermano, haciendo la labor pastoral también. Es importante que se levanten verdaderamente siervos dentro de la iglesia. Por último, cuando nosotros vemos la última columna de la iglesia, se da en Hechos capítulo 8. Dice la Biblia en el verso número 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe era uno de los diáconos. Y dice la Biblia, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, dice la Biblia. La palabra del Señor nos muestra, hermano, el evangelismo en la iglesia primitiva. Se dio por medio de la persecución. De momento Dios permitió que Pablo, hermano Saulo, en aquel tiempo persiguiera a la iglesia. Y la iglesia tuvo que ser perseguida, pero en esa persecución, hermano, se levantó una última columna, que fue el evangelismo. Y la Biblia dice que la gente unánime
escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces el Señor, hermano amado, permitió esto para otro crecimiento de la iglesia por medio del evangelismo. Había liberación, había sanidades y había milagros. Cuando la iglesia se atreva a hacer el evangelismo, la iglesia va a ver, hermano, los milagros que sucedieron en los tiempos de Felipe. La iglesia verá, hermano, las sanidades, y la iglesia verá también entonces las señales que de momento se manifestaron. Mucha gente escuchaba al mensaje, muchas almas recibieron, hermano, el evangelio de Jesucristo. Tenemos que tener estas 7 columnas, porque esto traerá la edificación dentro de nuestra iglesia. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Vamos a decirle al Señor que Él sea quien envíe sobre nosotros estas 7 columnas que sean de edificación para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra viva, eficaz, poderosa, que nos ha exhortado, Señor, esta palabra que nos confronta, esta palabra, Señor, que nos muestra, Señor, cómo era la iglesia primitiva. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que podamos ser edificados como iglesia. Señor, que estas 7 columnas pueden estar, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Que la iglesia, Señor, en este lugar sea una iglesia, Señor, de oración, una iglesia que clame, una iglesia que busque tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, que en este lugar se pueda manifestar, Señor, la unidad, Señor, dentro de esta iglesia. Que podamos todos estar de acuerdo, ser de un solo corazón, ser de una sola alma, Señor, donde manifestemos, Señor, la unidad del cuerpo, donde, Señor, hay bendición, donde hay vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que esta iglesia sea una iglesia con palabra revelada. Que la sana doctrina de tu palabra, Señor, sea manifestada sobre nosotros. En el nombre de Jesús, te rogamos que en este lugar amemos tu palabra. Amemos, Señor, la doctrina, mi Señor amado, que tú nos has dado. Dios Todopoderoso, cúbrenos de tal forma que nosotros, Señor, rechacemos toda falsa doctrina, Señor Dios amado. En el nombre de Jesús te pedimos que, Señor, tú envíes sobre esta casa una alabanza poderosa, una alabanza, Señor, donde tu Espíritu Santo se manifieste. Esa alabanza de Pablo y Silas, Señor, que estremecieron los cimientos de la cárcel. Señor, Padre, te pedimos que en este lugar seas tú manifestando esa alabanza poderosa, Dios de gloria. Que tú puedas abrir las puertas de la cárcel de aquellos que están, Señor, dentro de esos lugares de tinieblas, Padre. Que seas tú rompiendo las cadenas de todos yugos, Señor, del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, atrae las almas a este lugar, hazlas libres. Que la alabanza sea poderosa, Padre, en este lugar, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios de gloria, que seas tú, mi Señor amado, bendiciendo a este pueblo
para que este pueblo también pueda entregar su ofrenda, pueda entregar, Señor, su diezmo, de tal forma, Señor, que la iglesia pueda también estar fortalecida en finanzas para poder suplir, Señor, toda necesidad de esta casa, pero también para enviar obreros, Señor, a predicar tu palabra a las diferentes naciones, Señor, de la tierra. Dios de gloria, en el nombre de Jesús, te pedimos que en este lugar, Señor, establezcas también la columna del servicio, del diaconado. Padre, llénalos de tu Espíritu Santo, llénalos de fe, Señor, llénalos de sabiduría. A todos aquellos que quieran servir en tu obra, Padre, respalda, oh Dios, el ministerio del diaconado. En el nombre de Jesús, te pedimos, Dios amado, que envíes sobre este lugar, mi Señor, esa columna de evangelismo. Ayúdanos para predicar tu palabra donde, Señor, tú nos lleves, donde tú nos envíes, Señor, y que podamos ver las señales, los prodigios, las sanidades, los milagros, Señor, que tú hacías en los tiempos de la iglesia primitiva. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos ha enseñado que Cristo es el que ha edificado su iglesia, y la he edificado bajo esas 7 columnas. Ayúdanos para estar, Señor, bajo esa edificación de la iglesia primitiva. Gracias por tu palabra. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén.